Les damos la bienvenida a una nueva hora de noticias acá en D-News. Soy Cinzia Franchisquielo. Gracias por acompañarnos en este miércoles 5 de marzo de 2025. Estamos haciendo un recorrido por todo el acontecer en Latinoamérica y el mundo. Estos son los títulos del día. Carrera electoral en Chile. Boric reemplaza a Toa en el Ministerio del Interior tras el lanzamiento de su candidatura a presidenta. Lucha contra la inseguridad en Ecuador. Noboa extendió por un mes más el estado de excepción en 7 provincias. Más de 36 horas de fuego en el cercado de Lima. Bomberos advierten que las llamas podrían seguir propagándose hasta mañana. Guerra de aranceles. El secretario de Comercio de Estados Unidos anunció que hoy podría haber un acuerdo con México y Canadá. Se fortalece el euro. La moneda alcanza su valor más alto en meses, tras el anuncio sobre el aumento del gasto en defensa. Chevron fuera de Venezuela. La administración de Trump dio un mes de plazo a la petrolera para salir del país. Este hermoso paisaje. Estamos en vivo desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos, donde enviamos un saludo grande a todas las personas que nos sintonizan desde el lugar. Si usted se encuentra en cualquier parte de Latinoamérica o el mundo, cuéntenos desde dónde nos está sintonizando. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. Solo tienen que escanear el QR que está en pantalla. Los esperamos. Crece la tensión entre el gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, y Venezuela, luego que Trump anunciara que se pone fin a las licencias de la petrolera Chevron para operar en Venezuela. Se les ha comunicado que tienen un mes, específicamente hasta el 3 de abril, para terminar sus operaciones. Chevron solo tendrá un mes en lugar del habitual periodo de 6 meses que suele otorgarse en estos casos para cesar sus operaciones. Justamente a finales de febrero, Trump ya había anunciado que pondría fin a estas licencias para la exportación de petróleo de Venezuela, criticando al régimen de Nicolás Maduro por no haber acelerado las deportaciones de migrantes indocumentados en Estados Unidos al ritmo rápido que Washington esperaba. Pero, ¿qué le parece si repasamos en pantalla qué significa específicamente
que se ponga fin a la licencia de Chevron en Venezuela y este corto mes de plazo que se tiene para cesar operaciones en el país. Ahí está en pantalla, Chevron debe desmantelar progresivamente sus operaciones en Venezuela. También en la siguiente placa vamos a observar que no se pueden realizar nuevos negocios, solo los existentes. Se prohíben pagos de impuestos, regalías y dividendos de PDVSA. Y por último, el petróleo solo puede exportarse a Estados Unidos. Tampoco se permiten transacciones con entidades venezolanas controladas por Rusia. Esto es lo que implica este ultimátum para Chevron, que deberá cesar operaciones en Venezuela y tienen hasta el 3 de abril para hacerlo. A esto, desde el gobierno nacional han rechazado esta decisión. Específicamente fue Delcy Rodríguez, vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, quien a través de un comunicado decía lo siguiente: el nuevo gobierno de Estados Unidos, pretendiendo hacer un daño al pueblo venezolano, se está autoinfligiendo un perjuicio al causar incremento en el precio de los combustibles y afectando la seguridad jurídica de las inversiones de sus empresas en el extranjero. Esto hablaba Delcy Rodríguez a nombre del gobierno venezolano, rechazando esta decisión de pedir que la petrolera Chevron cese sus operaciones en Venezuela, anticipando un alza en los precios del crudo. Quien también se manifestó fue la dirigente opositora María Corina Machado, a raíz de esta decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de revocar la licencia de operaciones de Chevron. Para María Corina, esta determinación representa un paso estratégico en la presión internacional contra el gobierno de Maduro. Creo que es una decisión correcta, el momento correcto, y manda una clara señal al régimen de que no se quedarán por la fuerza. Y el mundo mirará para otro lado, porque Venezuela es la amenaza más grande para la seguridad del hemisferio. No tengo duda hoy en día. Nosotros no nos enfrentamos a una estructura política o a una dictadura convencional. Ya hemos visto, esto es una dictadura criminal. Es decir, Venezuela ha sido secuestrada por una banda de capos de la droga. Así que debe ser abordado como un problema de aplicación de la ley y no como un enfoque convencional de la política. Y estas estructuras empiezan a romperse cuando se cierran los flujos de dinero que obtienen de actividades ilícitas, y también para los que están permitidos, y esos recursos tienen que ser seguros de que no se usan para escuelas y hospitales, se usan para la represión, las armas y la propaganda y la corrupción. Hablaba entonces María Corina Machado ofreciendo unas importantes declaraciones donde le deja saber al mundo que este golpe es necesario para que el gobierno de Nicolás Maduro entienda que no se puede quedar a la fuerza y que no es una estructura política convencional a la que se está enfrentando, sino una dictadura criminal. Pero ¿qué le parece si repasamos en pantalla también estas declaraciones un poco más a profundidad? Lo que decía María Corina Machado. Creo que es la decisión correcta en el momento correcto. Manda una clara señal al régimen de que no se quedará por la fuerza y el mundo no mirará para otro lado, porque Venezuela es la amenaza más grande para la seguridad del hemisferio. No tengo duda hoy en día. Es así como crecen las tensiones luego del ultimátum que recibe la petrolera Chevron de cesar sus operaciones en Venezuela. Vamos
Vamos a actualizar el estado de salud del Papa Francisco, que ha generado muchísima conmoción y preocupación entre sus fieles seguidores. Luego de tener ya semanas internado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, imagen que justamente usted tiene en pantalla. Para la actualización de este miércoles 5 de marzo, la oficina de prensa del Vaticano dijo que el Papa descansó bien durante la noche y se despertó poco después de las 8 de la mañana. Él continuó con la terapia respiratoria y la fisioterapia. Como estaba previsto, por la noche cambió de ventilación mecánica no invasiva a oxigenación de alto flujo mediante nasales. Dijeron que la situación para esta mañana parece estable, aún en el contexto de un panorama complejo. Y es que ayer, en su habitual comunicación, la sala de prensa del Vaticano informó que el estado clínico del Papa permanecía estable y que durante la noche se reanudó la ventilación mecánica no invasiva hasta esta mañana. También se dijo que el Papa no presentó episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmos, también que permaneció apirético, siempre alerta, colaborando con las terapias y orientado. Justamente durante el día alternó oración y reposo y esta mañana recibió la Eucaristía. El cuadro clínico también era estable en lo que respecta al corazón, los riñones y los valores sanguíneos, pero en una situación general compleja, con broncoespasmos no inesperados en el contexto de una neumonía, como la del pontífice, que seguirá recibiendo su tratamiento en el Gemelli de Roma. Lo que estamos viendo en pantalla es esta tragedia que tiene lugar en el Jirón Cangallo, en el cercado de Lima, en Perú, donde un incendio de código 5 se registra, amenazando extenderse a viviendas aledañas. Los bomberos están en el lugar. Se habla de más de 300 personas que forman parte de más de 300 unidades, de más de 30 unidades de cuerpos de bomberos que tienen más de 40 horas luchando contra el fuego en este lugar y que se ha
propagado y que, como usted podía ver en pantalla, ha generado el derrumbe de distintas estructuras. Ante esta situación, los vecinos que residían en zonas aledañas tuvieron que retirarse de sus viviendas para instalarse en carpas que ha dispuesto la alcaldía en la Plaza Italia. Se espera entonces que este incendio recién esté controlado para mañana jueves 6 de marzo. Se sigue atendiendo la emergencia en el cercado de Lima. De hecho, el personal de bomberos atiende este siniestro desde puntos estratégicos lejanos al fuego para no sufrir daños considerables. Sin embargo, también se ha hablado de que tendrán que ser demolidas distintas estructuras por graves daños para evitar posteriores colapsos y, por supuesto, daño a toda la ciudadanía que hace vida en ese lugar. De hecho, a través de estas imágenes podemos ver este sorprendente fuego que se eleva posterior a la caída de esta estructura. Se habla de 5 edificios que han caído a raíz de las fuertes llamas que no han podido ser controladas, reiteramos, en más de 40 horas. Han colapsado incluso ante la vista de los bomberos y vecinos que sufren esta tragedia y que han tenido que ver cómo sus hogares son consumidos por las fuertes llamas. A pesar de que los bomberos están combatiendo este fuego, este incendio por más de 40 horas, no han logrado controlarlo y, como les informamos también, decenas de familias se han quedado sin nada. Por eso las autoridades tuvieron que instalar carpas en la plaza cercana a esta localidad. Se espera que en las próximas horas lleguen más familias y esta es la situación crítica que se está viviendo en el cercado de Lima. Este incendio se habría originado en un almacén clandestino de juguetes. Al parecer operaba de manera ilegal y todos los productos que se encontraban dentro de él eran altamente inflamables. Acá en DNews seguiremos muy de cerca la noticia en Lima. Crece la tensión dentro del nuevo gobierno de Uruguay, presidido por Yamandú Orsi, luego de que se cambiara su posición política al no reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Afirmaron que tampoco reconocen a Nicolás Maduro. De hecho, estas declaraciones del canciller Mario Lubetkin han encendido las respuestas dentro del gobierno
no solo de legisladores de la oposición que salieron a criticarlo en redes sociales, sino que tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado emitieron comunicados oficiales al respecto. El Partido Nacional rechaza el retiro del reconocimiento del presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, por parte del gobierno e instó a la Cancillería y al gobierno nacional a revisar su postura frente a la situación que vive el hermano país de Venezuela y a reconocer el voto ciudadano y a González Urrutia como el legítimo presidente de ese país. Y es que luego de la sesión de la Cámara Alta, la bancada de senadores blancos mantendrá su habitual reunión semanal y las declaraciones del canciller van a ser uno de los temas a tratar este miércoles en esta reunión. El senador Sergio Botana dijo que con el gobierno podrán llegar a acuerdos en todas las cosas, pero nunca en el desconocimiento de la manifestación libre de un pueblo. Dijo que la oposición no puede dejar pasar estas cosas porque Uruguay reconoce al que ganó. A González Urrutia dijo que no van a tolerar que se iguale a un dictador con un presidente elegido por el pueblo y que plantearán alguna cuestión a nivel parlamentario por este tema, porque obviamente Lubetkin tendrá que responder por estas declaraciones. Y de Uruguay vamos a viajar hasta Bogotá, Colombia, para establecer un contacto con nuestro compañero Sergio David González y hablar de los temas más importantes del día. Hola Sergio, ¿cómo estás? Cincia, un gusto saludarte, feliz día para todos en Latinoamérica y vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver con uno de los pilares del gobierno nacional y son las reformas. En este caso, la reforma a la salud, que no inició muy bien en el Congreso de la República en su segunda vez de presentada ante el Legislativo. Ayer, hacia horas de la tarde, muy tarde, se inició una discusión que no le salió muy bien a Armando Benedetti, quien se estrena en el cargo como ministro del Interior, el encargado de la estrategia política del gobierno nacional en el Congreso. Pues bien, allí lo que pasó fue que no se aprobó y no se discutió ningún artículo de la reforma a la salud. El propio ministro Benedetti, el ministro del Interior, se sintió extrañado porque la oposición dio a conocer algunos argumentos donde esta reforma a la salud no le beneficia a los colombianos y se centró todo en impedimentos y en recusaciones internas sobre la reforma a la salud, que reitero, es la segunda vez que el gobierno nacional lo presenta al Congreso de la República. El año pasado se había presentado, pasó en Cámara de Representantes, pero en el Senado se cayó y no se pasó de inmediato. Cincia y televidentes, vamos a continuación las declaraciones de Armando Benedetti, que en este primer round, si lo miramos en términos de boxeo, no le fue muy bien y lo perdió. Estas fueron sus declaraciones sobre la reforma a la salud. No se avanzó hoy en la reforma a la salud. Sí, se avanzó, quiere decir que lo estamos organizando. Antes estamos muy desorganizados, ahora nos estamos organizando. Pero no alcanzaron a discutir ningún artículo. Bueno, porque pusieron una cantidad de recusaciones que hacen una cantidad de oposición bastante rara en la que no quieren discutir el proyecto, sino solamente argumentar recusaciones que no tienen ningún argumento. ¿Cuándo esperan aprobarla? Esta semana. ¿Esta semana? ¿Cómo es la estrategia de las recusaciones que está usando la oposición precisamente? No quisiera decir ese adjetivo. Bueno. Bien, así hablaba Benedetti entonces después de esta sesión, haciendo referencia a la presión o a la contra que recibió por parte de la oposición. Sí, claro, Cincia, hoy continúa el debate en horas de la tarde. Perdón, hacia las 3 de la tarde inicia nuevamente esta discusión donde pues se espera por lo menos que se debata algún artículo. La oposición dice que no le da el tiempo suficiente para poder llegar a tener un humo blanco, mirándolo desde términos papales, para esta reforma a la salud, porque hay un punto clave y es que el gobierno nacional no ha dado a conocer el efecto fiscal, cuánto le costaría a la nación esta reforma a la salud. Así que estaremos muy atentos aquí desde DNews para poderle contar a todos nuestros televidentes
televidentes en Latinoamérica, ¿qué va a pasar con esta reforma? Si pasa o no pasa. Y si llega a pasar, llega al Senado de la República, donde las discusiones son más fuertes, porque allí la oposición es mucho más grande al gobierno nacional. En este momento se está realizando una reunión entre Armando Benedetti y Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, para ver si se llega a un acuerdo político y se reciba la discusión de la reforma a la salud. Con esta información me despido. Cincia continúa con más noticias en nuestro centro principal allí en Buenos Aires. Sigue la guerra comercial entre Estados Unidos y algunos de sus principales socios, que se ha intensificado con la entrada en vigencia de los aranceles a las importaciones dispuestas por el presidente Donald Trump y las represalias que anunciaron China, Canadá y México. Por el lado de Canadá y México enfrentan aranceles del 25%, con excepción de los hidrocarburos canadienses, que tendrán una tarifa del 10%. Por su parte, China, que inicialmente preveía impuestos del 10%, ahora enfrenta gravámenes de hasta 20 puntos porcentuales a sus productos. Los mercados en Asia, Europa y también en Estados Unidos acusan el impacto de estas medidas que Trump ha justificado como medidas para que Canadá y México aumentaran la vigilancia en sus fronteras en respuesta a la crisis migratoria y la entrada de drogas, en particular el fentanilo, a Estados Unidos. También incluyó a China como una medida punitiva bajo acusaciones de distribuir esta peligrosa droga hacia sus países vecinos. Entre los pronunciamientos habló la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, anunciando que prepara medidas arancelarias y no arancelarias. Por el lado de Canadá, el primer ministro Justin Trudeau también dijo que ellos responderán a Estados Unidos. Escuchémoslos a ambos. El gobierno de los Estados Unidos, después de 30 días de pausa, decidió unilateralmente imponer 25% de aranceles a las exportaciones de México, a pesar del tratado comercial firmado por el propio presidente Trump en su primer mandato, y de que en este periodo de tiempo, en estos 30 días, se desarrollaron acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo, así como reuniones bilaterales de seguridad y comercio que llegaron a acuerdos sustantivos de cooperación entre ambos países. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México, que negamos rotundamente. Por ello somos enfáticos. No hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas. Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta. Somos naciones iguales. Por razones humanitarias, colaboramos para evitar el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. It's an example of not really being able to see what it is that he wants, because even the excuse that he's giving for these Paris tariffs today of fentanyl is completely bogus, completely unjustified, completely false. So we actually have to fall back on the one thing he has said repeatedly, that what he wants is to see a total collapse of the Canadian economy, because that'll make it easier to annex us, is the second half of his thought. Now, first of all, that's never going to happen. It's
Icónico carnaval en Brasil, una de las fiestas más importantes del año. Ha finalizado el carnaval en Sao Paulo, teniendo a la escuela de samba Rosas de Oro como ganadora indiscutida después de muchísimos años sin obtener el triunfo. Recordemos que el carnaval en Río de Janeiro finalizará este sábado. Pero miren nada más estas imágenes en pantalla y el despliegue técnico que suelen tener los brasileros para celebrar esta fiesta tan icónica en el país y en toda América. Un despliegue técnico de colores, alegría, música, bailes, disfraces y hasta los más pequeños de la casa, celebrando estas tradiciones brasileras.